Llevamos años solicitando, exigiendo que se aprueben reformas legales y presupuestales para construir los cuerpos de policía que necesitamos. Y las autoridades y sus brazos políticos, que son los partidos, no responden a este reclamo ciudadano. Hay temor y sentimientos de indefensión. De acuerdo a las cifras del INEGI, 3/4 partes de los mexicanos consideran inseguro vivir en su ciudad. Y también hay desconfianza. Son muy elevados los niveles de desprestigio de las corporaciones de la policía y de procuración de justicia. Los ciudadanos cada vez nos sentimos más decepcionados de nuestras autoridades, especialmente de aquellas que deberían de velar por nuestra seguridad. Los vacíos se llenan y no siempre de la mejor manera. La impunidad está generando situaciones graves en las que la violencia se privatiza y adquiere la forma de retenes por parte de distintos grupos sociales, rondines armados y las denominadas autodefensas. Pero la sociedad no puede refugiarse en la violencia privada. La mal llamada justicia por propia mano solo sirve para escalar la violencia. Son dos las vertientes de reforma que se deberían estar debatiendo a profundidad en las cámaras del Legislativo. Por un lado, se busca ofrecer protección jurídica a la importante labor que realizan las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las iniciativas relativas a la llamada seguridad interior conllevan riesgos importantes. Creemos que no debemos asumir que sus funciones de seguridad pública se prolonguen de forma indefinida. Hacerlo las expone a ellas y al país a la multiplicación de escenarios propicios a la violación de los derechos. Y además les restará a su propia fuerza. La fuerza de las Fuerzas Armadas no es la de las armas, sino la que proviene de su legitimidad y valoración social. En todo caso, se requiere acotar sus objetivos y su misión a casos realmente extraordinarios. En síntesis, reconocemos la emergencia que vivimos y entendemos y valoramos la labor de las Fuerzas Armadas, pero es precisamente por ello que creemos que debemos emprender sin demora la reforma de nuestros cuerpos de policía. Insistimos en que normalizar jurídicamente las acciones policíacas de las Fuerzas Armadas y conformarnos con las policías que hoy tenemos perpetuará escenarios delicados de inseguridad. Las organizaciones de la sociedad civil, los académicos y los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en la vigilancia de los procesos políticos y legislativos que están en curso sobre estos temas. Debemos monitorear las posturas y propuestas de manera que cumplan con la primacía que se debe siempre de mantener de defensa a los derechos humanos y que cumplan igualmente con el imperativo de construir, ahora sí, instituciones de policía eficientes y eficaces. No dejemos de presionar para que así sea. El reloj corre en contra. Muchas gracias. A mí me corresponde hacer un recuento crítico de las propuestas e iniciativas sobre seguridad interior y reforma policial. A manera de contexto, solo unos 3 o 4 puntos iniciales. El primero, las Fuerzas Armadas llevan ejerciendo tareas relacionadas con seguridad pública durante décadas. Es un subsidio no solo operativo mediante despliegues, sino también mediante sus posiciones en puestos de mando importantes. Muchas secretarías de seguridad pública estatales están a cargo de mandos militares o exmilitares. Todos sabemos que están en una situación difícil. Por un lado, hay un desgaste al atender tareas que están lejanas de su ámbito natural de actuación, y por el otro, no pueden ni creemos que deban retirarse de estas funciones, debido a que en algunos lugares esto dejaría a comunidades, a ciudades en situaciones de indefensión. Existe también una secuencia viciosa. Cuanto más se prolongue la presencia de las Fuerzas Armadas, más se posponen las políticas para construir los cuerpos de policía que el país requiere. Creemos, y aquí adelanto una postura de nuestra organización, que las Fuerzas Armadas deben contar con un marco jurídico que regule y delimite de mejor manera su participación en tareas que deberá continuar realizando.
especificando su misión, su temporalidad, el uso de fuerza y la rendición de cuentas de sus acciones. También creemos que urge un sistema de incentivos y sanciones, probablemente en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo referente al fortalecimiento de las policías a nivel federal, estatal y municipal. En cuanto al primer bloque de nuestro foro Seguridad Interior, Causa en Común ha realizado un análisis de las 4 iniciativas que se discuten en el Congreso. Sí, tengo una experiencia de más de 20 años en el ámbito jurisdiccional en diversas materias. Eso es lo único que me gustaría dejar apuntado, aparte de que es la segunda vez que soy diputada federal y una vez fui senadora. Es decir, tengo 4 legislaturas de experiencia en mi haber. Estoy acá porque soy iniciadora junto con César Camacho de una de las 6 iniciativas, no 4, ya ahora son 6. Y no hay que perder de vista que no hay una ley de seguridad interior, todas son iniciativas, son saques, son disparos, que este tipo de ejercicios son los que nos ayudan para ir decantando y construyendo lo que finalmente irá a ser una iniciativa. A mi juicio, desde la visión clásica del Estado, que se conformó con el objetivo de protección y al mismo tiempo de renuncia de todos sus componentes en favor de esa protección buscada. Aquí sacamos a Rousseau, los académicos para poder decir mucho más que eso. Las amenazas externas a las que está sujeto actualmente este tipo de sociedades han hecho que también la forma de buscar la protección sea evolucione. Es importante señalar que la seguridad no puede ser vista desde un plano unilateral ni desde una perspectiva plana, ¿no? También es multidimensional y es multifactorial el fenómeno. Creo que en todas las iniciativas hay una preocupación y algunos puntos en común que me gustaría aquí señalar. En 4 de ellas, 4 de las 6, se están proponiendo hacer una ley de seguridad interior. En 2 de ellas proponen hacer un capítulo a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo estaba diciendo José Antonio, hay la idea y quizá que lleva a la posible confusión de por qué mencionamos Ley de Seguridad Nacional y por qué metemos el concepto de Ley de Seguridad Interior dentro de las definiciones, o al revés. Bueno, es que la Ley de Seguridad Nacional, que ya existe, concibe amenazas y riesgos que no están siendo atendidas en este momento con definiciones ni con procedimientos para su atención. Y en todas las iniciativas se conciben, y estaba comprometida a decirles en qué se unen, en dónde coinciden. En todas se preserva la seguridad interior como una función estatal. Luego se establece que es la Federación y el Ejecutivo a quien le corresponde la emisión o expedición de una declaratoria. Bueno, no debemos de perder de vista que el 89, fracción sexta, establece la disposición por parte del presidente de las Fuerzas Armadas. La declaratoria debe ser exhaustiva en cuanto a objetivos y acciones, todas coinciden en eso. Se habla de que las acciones de seguridad interior se debe de circunscribir a un objetivo, a una temporalidad y en muchas de ellas a un área geográfica en donde se vaya a dar este servicio. El asunto es que, tal como se ha presentado y como se ha estado dando la discusión,
parecería que de lo que se trata es de regularizar una política pública que a todas luces ha sido fallida. Llevamos 10 años con las Fuerzas Armadas interviniendo en asuntos de seguridad pública y lo que hemos tenido no ha sido ni una reducción de la violencia, ni una reducción, por supuesto, del mercado de drogas. Ese es otro tema que está estrechamente vinculado a este. Y al contrario, se perdió la capacidad estatal de controlar la violencia en una cantidad enorme de regiones del país. Ha sido a todas luces una política pública fallida. Tenemos evidencia suficiente, la hemos estado recolectando y hemos estado haciendo investigación sobre el asunto, distintos grupos de académicos, para decir hoy que no podemos seguir por ese camino. Por lo tanto, regular hoy la seguridad interior en los términos que se ha planteado en las iniciativas es en primer lugar un subterfugio para darle la vuelta a la Constitución en un tema en que claramente ha quedado establecido desde la reforma de 2008 que la seguridad pública es absoluta y totalmente responsabilidad de autoridades civiles. Segundo, el problema central es que hay una confusión, tal como lo planteó José Antonio en su presentación inicial, entre los términos seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública. Y estas iniciativas no acaban por definir claramente a qué se refieren y terminan por confundir aún más el asunto. En cuanto a las críticas puntuales, coincido plenamente con las expresadas por José Antonio en su presentación. No tiene ni siquiera caso repetirlas, porque efectivamente tanto las iniciativas, las más articuladas, que son la del senador Gil y las de los diputados del PRI, evidentemente tienen estos problemas que planteó José Antonio puntualmente en su intervención inicial. Por lo tanto, no voy a detener en ellos. Me parece a mí que entonces lo que deberíamos estar discutiendo hoy es el tema fundamental de la construcción estatal democrática en México, que pasa por la reconstrucción de las policías civiles. Ese es el tema que hemos venido aplazando durante 10 años, que se han ido lanzando la bolita unos a otros, las autoridades federales, las autoridades estatales, las autoridades municipales, y que además es la base fundamental para consolidar un Estado democrático de derecho en México, que se fundamente en el orden constitucional, que tenga en el centro el respeto a los derechos humanos, pero que también tenga en el centro garantizar la función básica del Estado, que es la seguridad de la población y la reducción de la violencia. El Estado mexicano ha fracasado en la reducción de la violencia en los últimos 10 años. Un Estado que además durante toda la época clásica del régimen del PRI basó su reducción de la violencia en la negociación de la desobediencia de las leyes y en la venta de protecciones particulares. Eso fue la base sustancial de la manera en la que el PRI controló el territorio y redujo la violencia durante toda su época clásica. Sin embargo, eso se acaba con el régimen del PRI y no se ha hecho durante todo este tiempo la construcción del Estado democrático que se necesita para garantizar la seguridad con base en el orden jurídico. Mientras estemos enfrascados en la regularización de la actividad de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, vamos a seguir aplazando el tema central de la construcción de unas fuerzas civiles que respondan estrictamente a la ley. Y esto está también estrechamente vinculado a la construcción de un ministerio público, de unas fiscalías que sean autónomas, técnicamente bien capacitadas, con un conocimiento jurídico serio. Yo conozco estudios que se han hecho sobre los agentes del Ministerio Público, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, y la inmensa mayoría de lo que hoy tenemos son absolutamente ignorantes del derecho penal básico. Necesitamos realmente una construcción profesional de las fiscalías, a la par de la construcción de las policías profesionales bien capacitadas, que rindan cuentas a la sociedad y que estén siempre evaluadas por la sociedad. En respuesta un poco a la discusión que se ha venido dando en los últimos meses sobre la intención de regular la seguridad interior en nuestro país. Antes de abordar estos 5 elementos, quisiera hacer 2 prevenciones. La primera es que no existe como tal una sola versión de una pieza legislativa sobre seguridad interior. Como se decía hace un momento, existen 6 iniciativas, no hay un predictamen, no hay un dictamen, no hay una sola pieza que sintetice
una visión compartida sobre seguridad interior, lo cual las críticas que se puedan hacer a cada una de las iniciativas tienen que ser en función de sus propios contenidos. Creo que no es conveniente mezclar las críticas en función de contenidos que se antojan total y absolutamente diferentes según el modelo planteado en las iniciativas. La segunda prevención es que el debate militares sí y militares no es falso. Es un falso debate. La función de seguridad interior es una función permanente de la Federación que puede implicar la participación de las Fuerzas Armadas, pero que no necesariamente se agota en el despliegue de las Fuerzas Armadas. La función de seguridad interior es una función constitucional, no es un invento de 6 iniciativas o una frase, un término, un concepto que se haya sacado de la chistera como una suerte de resorte o recurso para, como se dice habitualmente, hacer permanente la presencia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades permanentes con respecto a la seguridad interior y no como decisión presidencial de hace una administración o dos administraciones, sino por obligación de ley. Desde 2004, que se reformó la Constitución para incorporar la función de seguridad nacional, la seguridad interior se ha asociado a las condiciones o los supuestos endógenos que generan riesgos o amenazas a la seguridad nacional. En 2005, una ley, la de seguridad nacional, desagregó, desarrolló los supuestos endógenos y exógenos de la seguridad nacional y dijo claramente que la delincuencia organizada es una amenaza a la seguridad nacional. Desde 2005, en la ley, antes de la administración del presidente Calderón y de la decisión de utilizar a las Fuerzas Armadas en el operativo Michoacán, hay una obligación de ley. Dice claramente que cuando actos imputables a delincuencia organizada pueden afectar el funcionamiento de los órdenes de gobierno, o bien, leo la fracción quinta del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, obstaculicen o bloqueen operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada. Eso dice la Ley de Seguridad Nacional. El problema que tiene el país es que no tenemos una ley procedimental que establezca en qué supuestos se activa lo que dice ya la Ley de Seguridad Nacional. Y hoy el despliegue de Fuerzas Armadas con base en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional es un despliegue discrecional, una orden del Ejecutivo que no tiene ningún tipo de control y ni siquiera debe fundarse o motivarse como cualquier acto del Ejecutivo en razón de que es una facultad constitucional desnuda, no reglada. ¿Qué nos preocupa de estas iniciativas para ir al primer punto? Tenemos, como ya se ha dicho y han repetido los demás panelistas, un problema de seguridad pública que es un problema coyuntural. Mencionaba ahora Roberto Gil la facilidad con la que hoy se puede hacer uso de las Fuerzas Armadas y cómo esto ha permitido a los gobiernos locales que dejen desatendido el problema de formación de las policías. Y esto ha resultado en una situación de mayor dependencia de los gobiernos locales hacia el gobierno federal y en específico de las Fuerzas Armadas. Lo que parece estar pasando es que entre más tiempo permanecen las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en los estados, menos preparados están los policías para asumir ese cargo. Y esto además ha sucedido que hay una anomalía constitucional. El artículo 21 constitucional que se reformó en el año 2008 establece muy claramente que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Entonces lo que tenemos, como bien describía José Antonio al inicio, es una anomalía constitucional en el cual pues, estamos operando por fuera de lo que la Constitución establece. El problema de estas iniciativas, desde mi punto de vista y de varias otras personas que sí lo han expresado, es que no se atiende el problema de fondo. No se atiende el problema que explica la situación de violencia que estamos viviendo hoy, la suspensión de facto que hay de la Constitución en los términos que se han descrito y la falta de profesionalización de las policías.
Entonces, nada de eso se atiende con estas iniciativas. No proponen ningún cambio en este sentido, sino simplemente regular lo que hoy de facto está sucediendo. Dan atribuciones que la Constitución prohíbe, y yo sé que hay muchas iniciativas que están en la mesa, voy a solamente mencionar algunas porque son las que más se han discutido, y como decía Jorge Javier Romero, son las que mejor están diseñadas. El artículo 22, fracción 1, por ejemplo, de la iniciativa que presentó el senador Roberto Gil, prevé la instalación de retenes y así lo establece la iniciativa, el fin de prevenir delitos, ¿no? ¿Cómo se va a prevenir delitos? Pues de nuevo tenemos un problema que hay una enorme, son muy laxas las definiciones que ahí están puestas, como bien señalaba José Antonio al inicio. El artículo 4, fracción 10 de esta iniciativa dice: se considera uso legítimo de la fuerza la utilización de técnicas, tácticas y métodos por parte de la Fuerza Armada para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave. ¿Qué son técnicas, tácticas y métodos? ¿Cuáles son estas técnicas, tácticas o métodos? Pues no queda claro en la iniciativa, y eso es lo mismo que señalaba José Antonio al inicio de El punto de partida es: tenemos un problema importante de seguridad pública en nuestro país, y este problema no puede ser analizado de manera aislada a partir del planteamiento de 6 iniciativas legislativas en materia de seguridad interior. Hay una gran cantidad de temas que deben ser analizados de manera conjunta, debe haber un tratamiento integral, debe haber un trabajo mucho más completo de parte de todas las autoridades de los 3 niveles de orden de gobierno en nuestro país. Lo que se comentaba hace un momento, el problema de la capacitación policial es fundamental, pero tenemos 20 años con las leyes y tenemos 20 años trabajando en el tema, y tenemos 20 años con una cantidad importante de recursos públicos que se han ido a esos fondos, y que deberíamos de estar en este momento observando resultados muy diferentes. Para la Comisión Nacional es importante ser enfáticos en que la participación de las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas de seguridad pública no es lo más deseable, dada la especial naturaleza de sus funciones constitucionales. Lo anterior, sin dejar de reconocer su institucionalidad, compromiso y entrega en las labores que les son encomendadas. La atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta nuestro país no puede llevarse a cabo bajo enfoques parciales o de carácter eminentemente reactivo. Es preciso abordar estos temas con una visión integral, ya lo decía, esencialmente preventiva, que se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, sin dejar de lado el desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos. La Comisión Nacional llevó a cabo un análisis de las iniciativas que se han presentado. Nos decían que ya son 6, pues todavía trabajamos con 5, de manera fundamental con 4 en un primer momento. Y lo que hicimos en el análisis que se llevó a cabo fue ir identificando cuáles eran las principales problemáticas que las iniciativas podían presentar, cuáles eran las bondades que las iniciativas podían tener y qué era lo que cada iniciativa podía ofrecer y cuáles eran las carencias. Entonces, me parece que en las intervenciones previas ha quedado muy claramente expuesta una serie de puntos de vista sobre la problemática que las iniciativas presentan. La propuesta de la Comisión Nacional de Sentido, decimos en primer lugar, es que no es una ley de esta naturaleza la solución a la problemática que enfrenta nuestro país. Me parece que de forma culposa o dolosa se han vertido una serie de conceptos que han desinformado a la sociedad, que han desinformado a todo el mundo sobre lo que se pretende, sobre lo que se busca. Se hacen afirmaciones como, por ejemplo, la ley no debería de permitir que los militares permanezcan en las calles, lo cual pues es una verdad que todo el mundo reconoce, incluyendo nosotros. Ya levantaron por ahí las 2 manos,
Entonces, quiere decir que ese no es el tema. El punto es si las leyes y las iniciativas que se están presentando propician o plantean ese aspecto de permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En ese sentido, yo creo que debemos de ser más objetivos respecto del contenido de las iniciativas, y si a esas iniciativas, como ya se dijo aquí, que son meras aproximaciones, se le requiere meter mano para que contemplen de mejor manera algún aspecto, bueno, pues ese es el trabajo del Poder Legislativo. Lo que nosotros desde las Fuerzas Armadas consideramos en esta materia es que la seguridad interior no es un asunto de las Fuerzas Armadas, no es una ley, no estamos pidiendo una ley para las Fuerzas Armadas, es una ley de seguridad interior que es una función a cargo del Estado mexicano para preservar su seguridad como Estado democrático, social y democrático que es. De tal suerte que cuando hablamos de que la ley para dar el marco jurídico a las Fuerzas Armadas, nosotros pensamos que es un error, que está minimizando el tema y que lo está queriendo vincular estrechamente con un problema que hoy vive el país en ciertas regiones principalmente, que es el embate de un crimen organizado que ha puesto en cierta complicación a las instancias responsables de atender los temas de seguridad pública y de procuración de justicia. Sin embargo, la seguridad interior es más amplia, ya se decía aquí, hay un catálogo en la Ley de Seguridad Nacional sobre las amenazas a la seguridad nacional. De esos, algunos son de origen interno dentro del Estado y otras son las que provienen del exterior y que tendrían que ver más bien con defensa exterior de la nación. En el caso de la seguridad interior, nosotros hemos considerado que además de todos los principios que rigen la seguridad nacional en los términos de esta Ley de Seguridad Nacional, hay que agregar algunos otros como son precisamente el de gradualidad. Este principio de gradualidad lo que prevé es precisamente que las Fuerzas Armadas sean empleadas como el último recurso cuando se requiere atender una amenaza con el uso de la fuerza, y a veces ni siquiera con el uso de la fuerza, como por ejemplo en algunas pandemias en que seguramente será necesario que las Fuerzas Armadas ayuden, por ejemplo, a contener un caso de alguna cuarentena, cosas de este tipo, y que las Fuerzas Armadas podrían coadyuvar en el esfuerzo sin necesidad del empleo de la fuerza. Me parece también que hay una distorsión en señalar que el uso de la fuerza implica que pueden utilizarse las Fuerzas Armadas con la fuerza letal para reprimir una manifestación o una resistencia no agresiva. Lo cierto es que esta también es una interpretación aislada, sesgada de lo que se establece en las iniciativas, porque si atendemos a este principio de gradualidad, es evidente que el último recurso que se va a emplear son a las Fuerzas Armadas, cuando todas las demás instancias hayan sido ya superadas o se prevea que van a ser superadas. La seguridad nacional, que como lo establece nuestra ley reglamentaria, tiene como fin último preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano, es decir, la seguridad nacional es estado-céntrica, interesan temas como la soberanía, la integridad territorial, la intangibilidad de las fronteras, la preservación del patrimonio geográfico nacional, entre otros asuntos, y dentro de la seguridad nacional hay un componente muy importante que es la defensa nacional. Y la otra categoría es la de la seguridad pública, que es sinónimo de seguridad interior y que hay una tendencia muy clara, porque es un término acuñado en América Latina como una reacción histórica frente a los gobiernos de excepción, gobiernos autoritarios, de seguridad ciudadana. Entonces, nosotros partimos del reconocimiento de que en los países de mayor tradición democrática, insisto, existen solo dos categorías de seguridad. Seguridad nacional, que es donde se insertan las Fuerzas Armadas como el instrumento coercitivo por excelencia, la última ratio que tiene el Estado, y ahí es donde entran las políticas de defensa, y la seguridad pública, que es una concepción más bien ciudadano-céntrica, donde la centralidad en todo caso es la persona humana. Sin embargo, desde el año 1993, el Comité Internacional de la Cruz Roja viene alertando sobre situaciones especiales que ha denominado otras situaciones de violencia. Y otras situaciones de violencia es una categoría difícil de aprender, que se encontraría a caballo entre la seguridad nacional y la seguridad pública, y que se caracteriza por situaciones que no llegan a ser una amenaza a la seguridad nacional,
pero que sí rebasan las capacidades preventivas, disuasivas y reactivas de los cuerpos de seguridad pública o de las fuerzas policiales, y que obligan al Estado en muchos casos, y de manera excepcional, porque estamos frente a situaciones excepcionales, a recurrir al uso intensivo del poder militar. Pero el propio Comité Internacional de la Cruz Roja recomienda que cuando se tenga que echar mano de las Fuerzas Armadas, se deba declarar el estado de excepción, estado de sitio, en virtud del cual se van a suspender ciertos derechos humanos, no se va a afectar el llamado núcleo duro de los derechos humanos, y que va a ser por una temporalidad y en un espacio físico determinado hasta que se restablezca el orden público, la tranquilidad y la paz social. Entonces, a partir de este reconocimiento, lo que yo quiero reflexionar es sobre un asunto estratégico a 100 años de nuestra Carta Magna. Es decir, yo creo que acá lo estratégico, estamos en una coyuntura histórica, es repensar el proyecto de nación y su consagración normativa, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicho sea de paso, ha sufrido poco más de 700 reformas y enmiendas desde el 5 de febrero de 1917 a la fecha, y curiosamente el constituyente permanente no ha sido capaz de establecer claramente cuáles son las misiones de las Fuerzas Armadas mexicanas. Por ejemplo, si nosotros comparamos la Constitución de la República Federativa de Brasil, en la misma se van a delimitar claramente cuáles son esas misiones, y entre ellas se contempla las operaciones de ley y orden, de establecimiento de ley y orden, es decir, de auxilio a las autoridades civiles en situaciones excepcionales, como por ejemplo la recuperación de espacios públicos, que se puede ilustrar con el ejemplo de las favelas en Río de Janeiro. Entonces, yo creo que, en pocas palabras, seguridad interior es un resabio decimonónico, un resabio del siglo XIX, que lo encontramos en la Constitución de 1857 e inclusive, si vamos más atrás, en la Constitución de 1824, que ha logrado sobrevivir en un sistema político presidencialista